para hablar de muchas de estas cosas, déjenme saludar al maestro Molay Maza Ontiveros, analista, Tra. historiador, amigo de este espacio libre como el viento. Querido Molay, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Vicente. Acá andamos, ya sabes, al pie del cañón, atentos a la noticia. Oye, pues también quiero preguntarte tu opinión acerca de esta estrategia que poco a poco, con la ayuda de todos, desde las trincheras más pequeñas, más humildes, hemos estado destapando, ¿no? La derecha no solamente en México, sino con el respaldo internacional, busca desestabilizar, solamente así lo entiendo, no sé tú cómo lo veas, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y hay periodistas despistados como Denise Merker que dice que dónde quedó la presidenta de la cabeza fría, que ahora la ve muy, pues muy tirada a los radicales, que la ve descompuesta, que la ve algo así como debilitada, con una proyección debilitada, y dices tú, ay carambas, pues hay que seguirle escarbando, mi querido Molay. Pues es que ya no saben qué inventar, ¿no? Como no tienen propuestas, no tienen programa, no tienen alternativa, ¿no? No se han sentado a discutir posibilidades para ofrecerle al pueblo de México en un programa que pueda ser elegible. No tienen nada que ofrecerle al pueblo, no tienen nada que ofrecerle a la ciudadanía, no tienen nada que ofrecerle a los diferentes estados de la República con sus diferentes problemas, con sus diferentes dinámicas. No están pensando en los problemas nacionales, no están pensando en las necesidades de la gente. Entonces, solo están pensando en cómo descarrilar un proyecto de nación que les causa odio, les causa rabia, les causa cólera, ¿no? Y entonces, en lugar de ellos asumir que fueron derrotados electoralmente, que una mayoría social no los eligió, que una mayoría social los ha rechazado, ¿no? En lugar de estudiar, porque eso es lo que deberían de hacer, o sea, como políticos responsables, que no lo son, pero están ocupando cargos públicos, están ocupando espacios políticos de elección popular, ¿no? Los senadores, los diputados, los gobernadores, los legisladores de diferentes instancias de la República, ¿no? Diferentes poderes legislativos que pertenecen al PRI y al PAN, ¿no? Los dirigentes de los partidos políticos pues son pagados con el erario público, son pagados con dinero público y su trabajo es pensar, estudiar cómo resolver problemas colectivos, problemas públicos, ¿no? Y eso, en lugar de ponerse a hacerlo, lo único que quieren hacer es causarle daño a lo que la gente sí eligió, ¿no? Y como saben que las urnas no las van a poder llenar más que en todo caso haciendo fraudes, como las llenaba antes el PRI, embarazando las urnas, haciendo el ratón loco, haciendo el carrusel, ¿no? Todas las tácticas de la mapachería priista, como saben que tampoco les puede funcionar, tampoco es fácil que ahora les funcione, porque ciertamente tenemos instituciones que han sido transformadas a partir del proceso de transformación, de la cuarta transformación, pues están desesperados, ¿no? Y quieren tratar de ganar sin las urnas, ¿no? Sin elecciones, tratar de ganar a la mala lo que no pueden ganar con el voto popular, ¿no? Y pues sí, tratan de descarrilar, por un lado, tratan de descarrilar el proyecto de la cuarta transformación con ayuda internacional, pero esa ayuda internacional tiene muchas otras cosas que hacer, muchos distractores, ¿no? Entonces, la agenda imperialista tiene sus propios tiempos, ¿no? La mira del imperialismo, del colonialismo, del intervencionismo está en el Caribe en este momento, ¿no? Está en la amenaza en contra del pueblo de Venezuela y en la tortura y el genocidio a fuego lento en contra del pueblo cubano. Está utilizando dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para pagar el genocidio en Gaza, el genocidio en Palestina, la ocupación de Cisjordania, la ocupación de Gaza, ¿no? Para apoyar y financiar a los Emiratos Árabes para que sostengan la guerra civil en Sudán y sigan asesinando al pueblo para sacar el oro y las tierras raras, ¿no? Entonces,
los tiempos del imperialismo pues son propios del imperialismo y el imperialismo sabrá cuándo intervenir y cuándo no intervenir en México. No dudo que lo quiera hacer, no dudo que lo vaya a hacer, no dudo que lo haga financiando grupos de choque, financiando a través de lo que antes era la USAID, financiando a la oposición, financiando a Claudio X González y financiando a otros lacayos del imperio. Pero ir a acusar al gobierno, ¿no? Ir a acusar a la presidenta con el imperio, ¿no? Y decirle, así casi casi quererle imponer la agenda al imperio, pues eso sí está muy descabellado, ¿no? Oye, Entonces oye, fueron a hacer el pero ridículo. y son muy mentirosos, Ah, pues sí. porque ahora para defenderse los panistas sacan la visita de Andrés Manuel López. Y fíjate nada más cómo son estos de cínicos, de mentirosos, de Uh-huh. malandros. Sacaron aquella visita de Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017. Y hasta la foto le ponen y toda la cosa. Lo están manejando en redes sociales. Pero, híjole, qué Pero ojetes son, porque la sí, verdad es que no la dicen. Andrés Manuel López Obrador fue, pero precisamente a quejarse de Trump, de Trump y del trato claro, que le estaba dando a los a, migrantes, a, a los inmigrantes. claro. Obviamente no es lo mismo ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a la raza de la persecución de Trump a ir a acusar a la presidenta de lo que ellos consideran, y fíjate, me estoy portando elegante, represión, autoritarismo. No, porque Si además, alguien no ve las diferencias, pues necesita ayuda profesional, Molay. pues sí necesitan ayuda profesional. El problema es que a los que se han acercado para darles esa ayuda es a los peores, fascinerosos, corruptos, mentirosos, que en este momento se están coordinando a nivel planetario, ¿no? Con la derecha, ¿no? Esta gente de la derecha diario, que no son más que otra cosa que vende humo, ¿no? Son vendedores Oye, de humo. y además son Ajá. bien misóginos, Ah, porque pues fíjate, estoy sí. leyendo a Jorge Triana, perdón por lo que voy a decir, pero pues creo que no va a haber violencia política en razón de género si le llamo pendejete. Este panista pendejete dice la emperatriz. Ahí yo sí veo misoginia, ¿eh? Sí. La emperatriz, así le llama la presidenta. Nos llama entreguistas por documentar la represión y las violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales que forman parte de nuestro sistema constitucional. Pero el de la foto estuvo varias veces en la misma oficina haciendo lo mismo. También es entreguista en relación a esta narrativa que quieren imponer de que López Obrador también iba a la comisión, sí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emperatriz. Qué estúpidos. Sí, sí, estúpidos. No, bueno, tú dijiste que pendejete y panista, eso un pleonasmo, ¿no? Es usar los mismos, entonces no necesitas tantos sinónimos, ¿no? Sí, sí, perdón, O perdón, cuando dices perdón. panista traidor a la patria, pues es lo mismo, decir panista, decir traidor a la patria, no hay más, y priista también, ¿no? Pero justamente, o sea, son mentirosos y son nefastos y creen que la gente es como ellos, ¿no? O sea, ellos creen que la gente es ignorante, ellos creen que la gente es estúpida, creen que la gente no conoce la historia, no sabe, no recuerda la historia. Y sí, efectivamente, en algunas ocasiones tenemos una memoria de muy corto plazo, pero fíjate, ahora sí que dándole el salto académico, hay una rama de la historiografía, que se llama nemohistoria. La nemohistoria justamente estudia la memoria de los pueblos, la memoria de las comunidades, lo que los pueblos narran, lo que los pueblos cuentan, lo que los pueblos construyen a través de sus tradiciones orales, ¿no? Y a partir de ahí se conoce un montón de pasado remoto de los pueblos. Y entonces estas personas creen que nuestro pueblo es un pueblo ignorante, es un pueblo que no se acuerda, ¿no? Y que no sabe discernir, ¿no? Entre un Andrés Manuel López Obrador, que era un opositor que recorría el país, observaba los problemas de cada comunidad, de cada municipio,
hablaba con la gente de cada comunidad, de cada municipio, escuchaba a la gente de cada comunidad, de cada municipio y elaboraba probables soluciones a los problemas que él iba escuchando en cada comunidad, en cada municipio, en cada ciudad, en cada ranchería, en cada ejido, en cada estado, en cada región y a nivel de la República. Y a partir de ahí surge lo que llamó el Proyecto Alternativo de Nación, ¿no? Y luego hacia 2017 teníamos el gobierno de Enrique Peña Nieto, que era un gobierno represor, que era un gobierno que vigilaba ilegalmente a la oposición a través del sistema Pegasus, ¿no? Fabricado por el sionismo genocida, ¿no? Y se le empinó a Trump. Trump era candidato todavía cuando Peña Nieto ya le estaba chupando las medias, ¿no? Acuérdense que hasta lo recibió en Los Pinos, ¿no? Cuando Los Pinos eran la residencia de la oligarquía, ¿no? Los Pinos era el centro de negocios, de reunión de la mafia en el poder con los capos del crimen organizado. Ahí recibió a Donald Trump, Enrique Peña Nieto, Donald Trump siendo candidato, ni siquiera gobernante, ¿no? Y cuando ya gobierna Peña Nieto y Donald Trump también, eh, Peña Nieto es omiso, absolutamente omiso a la defensa de los derechos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Y es por eso que Andrés Manuel se ve en la necesidad de ir a poner esa demanda, esa solicitud, ese llamado de atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobierno no lo está haciendo. Entonces, Andrés Manuel lo hace como parte de visibilizar una omisión de un gobierno lacayo del imperialismo gringo. No lo hace por exigir una intervención, lo hace justo como tú ya lo señalabas, lo hace señalando, apuntando, denunciando al gobierno gringo y evidenciando la omisión del gobierno mexicano, del gobierno del PRI, del gobierno de Peña Nieto, del PRIAN es más correcto decir, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ir una punta de mafiosos que el gobierno que el pueblo ha desplazado del gobierno con sus votos, ¿no? Van y se quejan, y además muy interesante, porque van y se quejan de una situación que ellos montaron, ¿no? Eso del 15N, no se olvida. ¿Qué es el 15N? Pues es una provocación, ¿no? Es la marcha de la provocación Z, ¿no? Con un montaje donde hubo marchas de odio, ¿no? Consignas de odio, consignas, ahí sí, consignas muy machistas, muy misóginas, muy racistas, muy clasistas, ¿no? Y sus golpeadores, ¿no? Sus golpeadores que iban pagados, hay pruebas, está demostrado, pagados por gente de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Y si no me equivoco, del Álvaro Obregón también, ¿no? Y había militantes del PAN que pretendían engañar al pueblo diciendo que eran apartidistas y ahora se hacen las víctimas huyendo con sus 20 millones de pesos, eso sí, bien guardados bajo la axila, ¿no? Para seguir plantando sus montajes, seguir engañando a quien se quiera dejar engañar, ¿no? Y además ellos cometieron delitos graves, ¿no? Fueron a provocar, fueron a quitar las vallas, fueron a golpear policías, cometieron intento de asesinato, ¿no? Y ahí sí yo señalaría, yo creo que la Fiscalía de la Ciudad de México y el gobierno federal y la Fiscalía Federal y todos le están dejando muy barato el precio a los golpistas fascinerosos que fueron a provocar ese día, ¿no? Porque a varios ya los han liberado y a otros les están dando sanciones menores, ¿no? Hasta se está viendo muy buena gente, las fiscalías y las autoridades judiciales se están viendo demasiado dadivosos con esos criminales que fueron a intentar asesinar a los policías, fueron a intentar prenderle fuego al Palacio Nacional sin ninguna motivación legítima, porque un pueblo tiene el derecho de rebelarse en contra de quien lo oprime, en contra de quien lo persigue, de quien lo explota, ¿no? Pues esa situación no hay en nuestro país. En nuestro país la mayoría del pueblo ha votado por este gobierno que está aplicando un programa por el que el pueblo votó y eso es la esencia, el fundamento de la democracia justamente es esa, que el pueblo vote el gobierno que quiere y el programa político, social y económico que quiere, que se le ofrece, ¿no?
Nuestro movimiento ofreció un programa, ¿no? Un programa que es la segunda etapa de lo que inició Andrés Manuel López Obrador, que también fue votado por el pueblo. Ese programa ha sido aprobado por el pueblo. Ese programa incluía la reforma al Poder Judicial, que era el plan C, ¿no? Y los resultados de esa reforma se están empezando a ver, Claro. ¿no? Ese programa incluía la reforma electoral, y ahora estamos discutiendo y tenemos que discutir a fondo la reforma electoral para que tengamos una democracia muchísimo más sana, muchísimo más profunda, que involucre muchísimo más al pueblo y que haga una democracia mucho más participativa y mucho más protagónica, ¿no? Y Oye, también, y también dime. está la soberanía nacional por lo de la ley de aguas, que es fundamentalísima. Oye, Molay, déjame, tú sabes que, a ver si en unos 5, 10 minutos nos puedes ayudar a reflexionar. Tú sabes que te respeto y Gracias, creo yo que tú también. nos puedes ayudar mucho con este tema. Si bien tengo diferencias con Jorge Cepeda Patterson, Mm. columnista de Milenio, hombre de Sin embargo, también debo decir que es de las voces mesuradas. A veces no lo entiendo porque escribe cosas de un lado, escribe cosas de otro, pero en esencia es muy interesante el debate que nos plantea porque he estado esperando también plantear si el enemigo no está en casa. Hablas de una oposición que anda valiendo madres, anda por la calle de la amargura. Y dice Jorge Cepeda Patterson, morenistas contra el segundo piso. Luego dice Cepeda Patterson hace unos días, la polarización que daña. Dice, la polarización y militancia de presidencia tuvo una función política en el sexenio anterior. Hoy la prioridad es distinta y el reto es generar crecimiento y empleos. Ahora tendría que usarse con cuidado porque inhibe la inversión. Obviamente, creo que es correcto el debate, pero no comparto la idea de Jorge Cepeda Patterson, Ujú. porque ahora más que nunca tiene que haber definición, entendiendo que la derecha viene con todo. Claro. Y lo que sí creo es que hay que analizar lo que está ocurriendo al interior del movimiento, porque para el 2027 y para el 2030, no, bueno, va a haber un pleito por definir candidaturas y el poder que nos tendremos que hacer muchas reflexiones en torno a quién verdaderamente está por convicción en el movimiento y quién por interés y quién afecta y quién beneficia y qué, no sé, creo que está el riesgo latente de que con una oposición moralmente derrotada, desde el interior del movimiento, pues surjan los dardos, el fuego amigo, Molay, es un tema complicadísimo, pero Sí. quiero escuchar tus comentarios. Sí, yo veo tres elementos que tú dices, ¿no? Uno es esta parte de la presidenta que está teniendo un papel más protagónico. El otro elemento es la definición interna, ¿no? Del siguiente proceso, de la siguiente etapa. Y el otro elemento, pues, es las definiciones de los grupos, de las tendencias, de las corrientes al interior del conjunto del proceso de transformación. Y yo creo que todo eso se articula con qué tanto el pueblo, qué tanto el pueblo participa, qué tanto el pueblo observa, qué tanto el pueblo, digamos, protesta, denuncia, exige, ¿no? Qué tanto la ciudadanía exigimos mejores cuadros, mejores candidatos, mejores políticas públicas, más atención a los intereses de las mayorías sociales, ¿no? Y qué tanto, por el otro lado, qué tanto los dirigentes, los liderazgos, se acercan más al pueblo y no se desvinculan de la ciudadanía para poder gobernar cercanos a la gente, ¿no? Incluso, También veo abajo a nivel municipal, no sé si a nivel claro, estatal, que le están quedando a deber al movimiento porque hay una soberbia de
pues trae la presidenta 70-80%, ese es el manto que me va a proteger y no. No, no, claro que no. No, pero además eso es muy importante, ¿no? O sea, no pensar que con ofrecerle cualquier tipo de candidatura a la gente ya con eso basta. No, no, no. O sea, nosotros tenemos que exigir que los candidatos que tengamos a senadores, a diputados, a presidentes municipales, a alcaldes, a cualquier tipo de representación en nuestros congresos locales, que sean gente que emane del pueblo, que emane del movimiento, que sean ciudadanas y ciudadanos probos, nobles, honestos, cuyos intereses a defender sean los intereses de la comunidad, los intereses del bien público, los intereses de la naturaleza, los intereses del conjunto de la población, los intereses de las y los trabajadores, de los campesinos pobres y de los trabajadores agrícolas, no de los terratenientes y latifundistas que están bloqueando con sus tractores millonarios las carreteras del país, porque lo que no quieren es que el agua sea un derecho humano, ¿no? Entonces, nosotros hay que exigir y exigirnos representantes que estén dispuestos a defender los derechos humanos y la soberanía nacional de nuestro país, ¿no? Luego lo otro, lo de la presidenta se me hace muy interesante, porque justamente atacan a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Los intelectuales orgánicos de las élites, ¿no? Para que no se oiga tan feo, que a veces pueden echarse un discursillo más de izquierda, a veces un discursillo más de derecha, a veces son más progres, a veces son más conservas, pero finalmente lo que ellos protegen es su propio interés como plumíferos de los grupos de interés, ¿no? Entonces, ahora que la presidenta sale a defender con argumentos sólidos la reforma a la ley del agua, ¿no? Que sale y argumenta con mucha firmeza por qué el agua tiene que ser un derecho humano, por qué no se van a permitir más los privilegios de los terratenientes, acaparadores, de los latifundistas, ¿no? Que muchos de esos latifundistas vienen hasta de tiempos de don Porfirio Díaz, que la revolución no les pasó, no les pasó la tarifa, y ahí siguen acumulando, concentrando la tierra, hiperexplotando a la fuerza de trabajo campesina y acaparando el agua, ¿no? Entonces, bueno, eso se tiene que terminar y se debe terminar de manera constitucional, de manera democrática, de manera pacífica, que es lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum y es lo que tienen que hacer los diputados y los senadores, y que no duden que los estamos viendo, y que al que traicione, al que doble las manitas y traicione, que ya se ven a los Monreales ahí buscándole mangas al chaleco, buscándole chichis a las víboras, decía mi abuelita, ¿no? A ver cómo se salen por la tangente para privilegiar a los ricachones acaparadores, latifundistas de siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso no le gusta a las Denise Merkers y a los Patterson, no les gusta ver una presidenta que habla fuerte, ¿no? Porque las mujeres más calladitas se ven más bonitas, ¿no? Si fuera hombre no tendrían problema, sería un hombre fuerte, valiente, beligerante, enérgico, pero como es mujer, ay, los espanta que la presidenta suba la voz, que la presidenta aclare punto por qué los privilegios están en contra del bien público, por qué los privilegios de los latifundistas y acaparadores están en contra del derecho humano al agua, que el derecho humano al agua no se lo sacó de la manga ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador, es un derecho que está ya reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Yo sé que está de moda que la derecha ningunee a las Naciones Unidas porque ha permitido el genocidio en Gaza y porque su Consejo de Seguridad ha autorizado el plan Trump para la colonización de Asia Occidental. Entonces eso pone muy de moda ningunear a la ONU, pero no. La Organización de las Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, son documentos universales y universalizables que inmortalizan allí lo más alto que hemos llegado civilizatoriamente para vivir en comunidad y para vivir bien, con fraternidad y armonía como seres humanos, ¿no? Entonces, el derecho humano al agua está reconocido allí y tiene que aterrizar de manera constitucional en nuestro país, echando atrás todo el daño que hicieron durante 36 años de neoliberalismo, durante otros 70 y tantos años de autoritarismo priista y durante el porfiriato,
porque la concentración de la tierra, el latifundismo, la acaparación de agua no es algo nuevo, es algo que viene desde tiempos postcoloniales, ¿no? Y digo postcoloniales porque viene de tiempos de cuando surge el Estado liberal y el desarrollo del capitalismo y el acaparamiento de los recursos naturales y la expulsión de las comunidades y los pueblos originarios de sus tierras para desarrollar el capitalismo. De ahí viene la acumulación de la tierra en pocas manos, de ahí vienen las familias krill terrazas, de ahí vienen los güeritos estos que le quitan el agua a la gente allá en el norte. ¿Cómo se llama esta familia? La familia... Ay, Levarón. los Levarón, ¿no? Que ustedes recordarán, durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel, ellos fueron los que primero exigieron la intervención del ejército de Estados Unidos en México. Los Levarón. Para sostener lo que dicen. Sí. Entonces, te ofrezco una disculpa, lo que pasa es que me acaban de preocupes. mandar declaraciones de Grecia Quiroz, la presidenta municipal, con Azucena Oresti sobre lo que dijo Noroña en el Senado. Estamos por todos lados y en todo, está muy bien, está muy bien. mi querido Molay. Por cierto, todo esto que estás diciendo es importantísimo. Por años se ha manejado que el agua es un gran negocio y que los Levarón están metidos hasta el cuello, precisamente hablando de agua, ¿no? Claro. En esto ya que los mencionabas. Claro, y es ahora, y son los Levarón, y son los Monreal en Zacatecas, y son varias familias enriquecidas por el acaparamiento del agua y la explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo del campesinado pobre, ¿no? El campesinado pobre no es el que se está movilizando, bloqueando las carreteras. A ellos les están llegando ciertos programas sociales, ciertos precios de garantía, ¿no? Todavía falta mucho que hacer para que haya trabajadores agrícolas que tengan una dignidad en su vida que permita sentirnos en una comunidad más igualitaria. Falta mucho por hacer todavía, ¿no? Pero no son ellos los que se están movilizando en este momento, son los acaparadores que no quieren que el agua sea un derecho humano, ¿no? Que no quieren que el agua se deje de desperdiciar, ¿no? Y más bien se redistribuya, ¿no? Y entonces eso es parte de una coyuntura muy interesante de cómo lo público empieza a tomar más capacidad y más fuerza a partir del empuje que la mayoría social le da a un programa de gobierno y a un conjunto de personalidades que pueden echar a andar ese programa, ¿no? Que en este caso es el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Por eso es muy importante que el Poder Legislativo haga bien las cosas, en este caso y en el caso de la reforma político-electoral, ¿no? Para que logremos avanzar en este proceso de democratización, en este proceso de refundación de la nación a partir de poner al centro los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la redistribución de la riqueza, ¿no? Si en ese plan nos mantenemos, si ese plan se mantiene y se proyecta a largo y mediano plazo, los compañeros que vayan disputándose los espacios para representarnos y para gobernarnos tendrán que limitarse a respetar las reglas del juego y a tener la capacidad emocional e intelectual suficiente para no romper el proceso de selección de nuestras candidatas y candidatos, ¿no? Mantener la unidad por sobre todas las cosas es fundamental, ¿no? Porque las enseñanzas que tenemos de América Latina es justo eso, cuando la izquierda la izquierda o el movimiento nacional popular, porque digamos que el movimiento de la Cuarta Transformación es mucho más complejo que la izquierda, ¿no? Es un movimiento plural donde hay de todo tipo de concepciones político-ideológicas, de todo tipo de afinidades religiosas, de todo tipo de orígenes de clase, de todo tipo de orígenes étnicos, estamos convergiendo en este movimiento. Lo que tenemos que buscar es dentro de esa pluralidad respetar las reglas que nos permitan mantenernos en unidad, unidad en la diversidad y de esa diversidad hacer un gran debate que nos permita enriquecer el programa que nuestro pueblo ha aprobado y ha apoyado, ¿no? Tanto para las legislativas del 2027 como para las generales del 2030, la clave es mantener la unidad, mantener la cohesión, mantener la disciplina, mantener la institucionalidad partidaria, dar el debate y dar la lucha internamente, construir mayorías y hacer propuestas internamente
promover cuadros que representen intereses genuinos de nuestro pueblo y no intereses de grupo ni intereses espurios de los beneficiarios del régimen anterior, ¿no? Eso es fundamental para ir desarrollando nuestro proceso en paz y en libertad. Insisto mucho en esto, o sea, América Latina, Argentina, Bolivia, Ecuador, nos han enseñado traumáticamente que si no hacemos bien nuestro trabajo cuando gobernamos, si no hacemos bien nuestro trabajo cuando legislamos, si no nos acercamos y nos mantenemos vinculados al pueblo y si nos dividimos, ahí es donde le abrimos el camino a la derecha y a la derecha más fascista, porque esta derecha ya no es la derecha, esta derecha que son ahora el PRI y el PAN, que ya están empujando a su candidata, a su María Corina Machado de Uruapan, Michoacán, ya la están perfilando, ¿no? Esa derecha ya no es la derecha, la derechita cobarde, neoliberal de Peña Nieto y de Calderón. Esta derechita es la derechita rabiosa, la derecha que no tiene programa propio, no tiene programa nacional, tiene solo el programa del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del imperialismo yanqui, ¿no? Es una derecha que aplaude el genocidio en Palestina, es una derecha genocida, es una derecha que aplaude la invasión, la posible invasión de Venezuela, que aplaude los asesinatos en el Caribe, que va con el peor gobierno de la historia de Estados Unidos a pedirle que invada nuestro país. O sea, esa derecha es una derecha absolutamente apátrida y absolutamente fascistizada. Entonces no podemos dejarla pasar, no podemos darnos el lujo de nosotros dividirnos, de nosotros fracturarnos para que se nos cuele esa ultraderecha que ahorita no tienen personalidades públicas capaces de aglutinar el interés de un pueblo que pudiera estar descontento por alguna razón y que pudiera buscar otra opción política. No tienen programa y no tienen figuras públicas que lo permitan, pero es muy probable que Grecia Quirós se empiece a convertir en esa figura pública, en esa María Corina Machado, que puedan utilizar como ariete, ¿no? Porque no viene justamente el gran capital, los dos elementos que conforman el capital político de Grecia Quirós es que es esposa de una víctima, ¿no? Que es una víctima que se puede cuestionar de muchas maneras, ¿no? No es, digamos, no diría yo que es una víctima limpia, ¿no? No es un oprimido desde su existencia de oprimido fue aniquilado por un poder superior, ¿no? No es el caso, ¿no? Es un hombre que tenía una agenda también que se le puede considerar de ultraderecha, una agenda punitivista, ¿no? La agenda de seguridad, securitista le dicen ahora, pero es una agenda muy cercana a lo que hace Bukele, muy cercana a lo que hacía Rodrigo Duterte en Filipinas. Si no saben quién es, búsquenlo, busquen Rodrigo Duterte en Filipinas, que fue contemporáneo de Felipe Calderón, y era esa su política era esa, ¿no? Dispara y luego averigua, ¿no? Primero disparas, luego averigua. Haya sido como haya sido, esa era su política, lo único que tienen en la cabeza, ¿no? Desgraciadamente le pusieron un 4, poco a poco iremos sabiendo de las indagatorias quién está detrás de ese crimen político, de esa chicanada, de esa trampa que le pusieron, ¿no? Pero Grecia ya abrió fuego, y abrió fuego en contra de personalidades de la 4T, ¿no? Curiosamente, personalidades de la 4T que le pueden estorbar el camino hacia la gubernatura de Michoacán, ¿no? Y entonces esa es parte de su capital político, es ser esposa de una víctima, ser ella misma víctima, ¿no? Y utilizar eso como capital político es ruin, pero lo está haciendo y es parte del juego político. Y el otro elemento y más importante de su capital es que no viene de los partidos tradicionales, no viene del PAN, no viene del PRI, o si sí viene de allí, si tiene algún pasado en Morena o en algún pasado en el PRD o en el PRI o en el PAN, está muy diluido por su papel de esposa de la víctima, ¿no? Entonces es lo que llaman los que saben una outsider, ¿no? Es una outsider que se le ve con simpatía, ¿no? Quienes no tengan la información suficiente la verán con simpatía, y la derecha carroñera no tarda, pues ya el PAN ya le ofreció un espacio, ¿no? Para convertirla en su figura emblemática hacia el 2027 y hacia el 2030 tal vez, ¿no? Y tal vez allí es donde Estados Unidos o alguna fuerza extraña pueda invertir algunos dolarucos para
inflar la figura y poderla convertir en una María Corina Machado. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Mientras no se salgan de la legalidad constitucional, pues ellos harán lo que tienen derecho a hacer, ¿no? Hacer política, generar programa, generar sus candidatos, es el derecho de participar, pero de este lado más bien hay que preocuparnos más por gobernar bien, por garantizar derechos, por abrir cada vez más ventanas de oportunidad para las juventudes y resolver problemas de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y esa es la disputa que hay hoy en día y pinta muy interesante. Yo creo que a los golpistas hay que tratarlos con mucho más dureza. Creo que hemos sido muy condescendientes con el golpismo y con la violencia del PRI y del PAN. Yo espero que las indagatorias de los golpistas, los de la provocación Z del 15 de noviembre, que nos van a llevar a descubrir los autores intelectuales que son del PRI y que son del PAN, y creo que debe haber sanciones, ¿no? Debe haber sanciones. Me imagino que alguna sanción deberá tener el INE, ¿no? El INE no ha participado en todo esto y el INE tendría que estar observando cómo se comportan esos partidos políticos y sanciones judiciales y sanciones penales, porque ciertamente cometieron delitos, mi querido Vicente. Así se ven Eso las es. cosas desde acá. Eso, así me gusta, mi querido Molay, con todo, aunque no guste o aunque incomode. Y bueno, vamos a cerrar aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro. Pues ahí me encuentran ahí Molay Masa, Molay-Masa en X, Molay otra vez en X, en TikTok y Molay Masa en Facebook. Y ahí andamos en la 4TV, ya acaba de salir un capítulo nuevo de Musicratos, búsquenlo. Y pues ahí estamos haciendo las entrevistas pertinentes. Acabo de entrevistar a la secretaria general del sindicato Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Es una compañera muy, muy inteligente, muy interesante, una lideresa de las y los trabajadores que tiene ideas de un sindicalismo democrático de nuevo tipo para el siglo XXI, ¿no? Que además es uno de los temas principales para el siglo XXI, la defensa del trabajo frente al capital. Y pues ahí andamos, dando la batalla. Muchas Eso. gracias. Te mando un abrazote, maestro. Estamos al pendiente. Cuídese mucho, Vicente, un abrazo y Igualmente. gracias por la invitación. Gracias a ti por estar al pendiente. Molay Masa Ontiveros, analista, historiador y amigo de este espacio libre como el viento.